nosotros. Por favor, ocupe su lugar. Hace un momento, hermanos, que estábamos haciendo la oración, vino a mi mente un pasaje cuando Sansón ha sido capturado. Recordamos la historia, le cortan su cabello y es llevado preso por los filisteos y después lo ponen ahí a trabajar en un molino. Y decía Sansón: Señor, solamente por una vez, concédeme otra vez la fuerza. Y dice la escritura que su cabello iba creciendo, ¿verdad? Una vez nada más, solo una vez. Y Dios se lo concedió, hermanos. Y yo me quedé pensando en esa imagen y en ese pasaje, porque así le decía al Señor: Señor, dame voz solo una vez más. Porque yo canté con todo, hermanos, para la gloria de Dios. Y se oía preciosa la alabanza, ¿no lo cree? Y yo le decía en la oración: Señor, antes de orar yo pasé con mi hermano Benjamín, nuestro pastor, y le dije: yo creo que vas a tener que predicar tú porque yo ya estoy afónico. Y me dice mi hermano Benjamín: es que así dijo el director, que si nos íbamos a quedar afónicos así fuera, ¿no? Y por eso yo le decía: Señor, solo 1.5 horas más de voz y me basta. ¿Qué les parece, hermanos? Dice: ¿en serio dijo 1.5 horas el hermano? Así oré, hermanos. Así oré, y oré con fe. Así que Evangelio de Juan, capítulo 4. Yo creo que el Señor me concederá por su gracia ese tiempo de voz para predicar su palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Voy a leer el verso 23 y verso 24. Yo siempre recomiendo, hermanos, que aun cuando haya proyector, usted busque el texto en su Biblia para que tenga esta dinámica y este encuentro con el Señor más personal, ¿sí? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, hermanos, adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Fíjese bien lo que dice el texto: porque también el Padre tales adoradores busca, hermanos, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Subraya ahí en su escritura la parte donde dice: es necesario. Es necesario. No es una sugerencia, no es una invitación. Es, hermanos, para el verdadero adorador una necesidad. Una necesidad. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad es el tema de esta tarde. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Y yo estoy seguro, hermanos, de que si no todos, si la mayoría de los presentes ha escuchado infinidad de temas acerca de la adoración. Pero quiero decirle, nunca será suficiente. Nunca será suficiente, hermanos. Siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo nuevo que el Padre nos va a revelar a través de su palabra. Y a lo largo, hermanos, de los tiempos, la adoración ha ocupado un lugar preponderante en la vida de los seres humanos. Es un hecho, hermanos, indiscutible que el hombre es adorador por naturaleza, hermanos. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. El hombre es un adorador por naturaleza. Desde sus mismos inicios, hermanos, de la sociedad de los hombres, se tenía la necesidad de adorar algo o a alguien. Pero había, hermanos, una necesidad intrínseca en la persona de adorar. Y eso, hermanos, se manifestó en toda época y en toda cultura. Y de eso nosotros tenemos testimonios en la historia. Nosotros tenemos testimonios en la arqueología, hermanos. No hay sociedad, sin importar si fue grande o pequeña, si tuvo una época de esplendor o no, siempre se encontrarán, hermanos, deidades.
Siempre se encontrarán rituales, siempre se encontrarán cultos y una serie de pasos que se llevaban a cabo para tener una vida religiosa. Una vida religiosa. Ahora yo quiero decirle algo importante. Adoración no es cantar. Adoración no es tocar instrumentos, o al menos, hermanos, no es lo único. Es solo una parte de la adoración. Claro que la alabanza es importante. Claro que la música, los instrumentos, la voz, hermanos, dice la Escritura, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida, alabe al Señor. Y de hecho, hermanos, entre nosotros se nos llama a hablarnos con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Así que en verdad es una parte, hermanos, muy importante el hecho de poder cantar o ejecutar, hermanos, algún instrumento. Y también es importante conocer la palabra de Dios, para que lo que cantamos, hermanos, vaya acorde con la palabra de Dios. Porque al final, la alabanza, hermanos, es también una manera de adoctrinar al pueblo de Dios. Ahora fíjese bien lo que le quiero compartir. Hay quienes piensan, hermanos, que los cantos que son lentos o con un ritmo tranquilo o suave, decimos, son cantos de adoración. Y puede ser que el mismo director del culto, hermanos, diga, ahora vamos a pasar a un momento de adoración. ¿Por qué? Porque los ritmos son más tranquilos, porque la letra de los cantos, hermanos, es también más suave. En cambio, solemos pensar también que aquellos que son rápidos o que son muy estruendosos, esos cantos son cantos de alabanza. Pero yo quiero decirles que hay una diferencia ciertamente notable entre la alabanza y la adoración. Por un lado, hermanos, la alabanza es el reconocimiento de lo que ha hecho Dios. Eso es la alabanza. Nuestro hermano Jorge nos motiva a cantar diciéndonos qué es lo que ha hecho el Señor en su vida. Y entonces cuando yo me pongo a pensar en lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo tengo infinidad de motivos para alabar a Dios. Cuando yo me pongo a pensar en lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo tengo múltiples motivos para alabar a Dios. En cambio, hermanos, quiero decirles que la adoración es la exaltación de Dios por quien es Dios. No por lo que Dios ha hecho, porque lo que Dios ha hecho es motivo de mi alabanza. Pero mi adoración, hermanos, a Dios se da cuando yo reconozco la hermosura de Dios. Cuando yo reconozco, hermanos, la santidad de Dios. En ese momento, yo entonces soy provocado, hermanos, a adorar a Dios con todo mi ser, con un temor reverente. Ahora yo puedo adorar a Dios porque puedo contemplar su santidad. Y hay, hermanos, en la Escritura numerosas referencias a esto que estoy diciendo. Pero solamente quiero citarle una. Quiero que vean el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo número 29. Uno de los relatos, hermanos, que nos ha quedado en la Escritura para poder comprender acerca de lo que significa la adoración. Y voy a enseguida también a dar algunas definiciones de adoración. Si usted ya está ubicado en primero de Crónicas 16:29, dice de la siguiente manera: dad a Jehová la honra debida a su nombre.
traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Si ustedes de los que gusta apuntar referencias bíblicas, quiero compartirle también Salmos 29:2, solo para que lo anote. Salmos 29:2, o también el Salmo 96, versículo 9. Son textos, hermanos, que hablan acerca de lo que significa adorar al Señor en el Antiguo Testamento. Y lo mismo en el Salmo 110, versículo número 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Quiero decirle que usted no puede obligar a otro a adorar. Usted lo puede motivar, usted lo puede animar, usted lo puede incluso reconvenir, pero no lo puede obligar. A mí me encanta, hermanos, las expresiones que tenemos de alabanza y de adoración a Dios en los cultos congregacionales, porque alguien puede ser movido por Dios a levantar sus manos sin que nadie lo obligue. Levanta tu mano, porque si no, no estás adorando a Dios. Decía mi hermano pastor, ¿cuál? ¿La derecha o la izquierda? Dice el director, la que quiera, o si quiere levantar las dos también, pero no se bajó a decirle, levante las dos. Porque no podemos obligar al otro a adorar a Dios, porque adorar a Dios, hermanos, es un asunto personal. Es un asunto que tiene que ver con el individuo y con Dios, o en este caso también con la comunidad que adora a Dios. Pero fíjense cómo dice la Escritura cuando habla acerca del pueblo de Dios. Dice que el pueblo alaba a Dios, que el pueblo adora a Dios como un solo hombre. A lo mejor no alcanzamos a comprender la expresión como un solo hombre, pero habla, hermanos, acerca de que la adoración y la alabanza del pueblo se daba en unidad, hermanos. En unidad. Yo preguntaría entonces hasta este momento, bueno, ¿cómo es que como iglesia o cómo es que como individuos llegaremos a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque ese es el tema que estamos tratando en esta tarde. El diccionario Winston, hermanos, define el verbo adorar como el acto de tributar reverencia, adoración u homenaje a Dios. Ahora, haciendo, hermanos, una revisión de las palabras en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento, que se tradujeron en castellano, hermanos, como adorar, podemos entender algunos puntos que son importantes. El primero de estos, hermanos, es que la adoración es un acto externo motivado por un sentimiento interno. Noten lo que acabo de decir. La adoración, hermanos, es un acto externo motivado por algo interno. Algo se movió en el interior de la persona. Dios tocó su corazón de la persona. El Señor hizo algo en la persona, y la persona, hermanos, es movida a adorar. La persona es motivada a adorar. Me gusta mucho cómo dice el salmista: yo le digo a mi alma, alma mía, alaba al Señor. Una vez me dijo un hermano, estoy muy triste. Y le dije, alaba a Dios. Me dice, es que estoy muy triste como para alabar a Dios. Por eso alaba a Dios. Tú mismo debes decirle a tu alma, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, adora a Dios. Porque la adoración, hermanos, es un acto externo movido por un sentimiento interno. Número 2, hermanos, que la adoración expresa la acción de uno hacia Dios, es decir, de la criatura hacia el Creador. ¿Por qué cree usted que Dios no comparte su gloria con nadie? Porque nadie está por encima de Dios. Y Dios no tiene que rendirle pleitesía a ninguno. Pero nosotros sí. Nosotros sí reconocemos que somos criatura, dice el salmista. Pueblo suyo somos. Él nos hizo, ¿y qué más, hermanos? Y no nosotros a nosotros mismos. Así que cuando usted vea a uno de sus hijos y diga, me salió bien chulo,
No, Dios lo hizo y no ustedes mismos. Dios los usó a ustedes, pero es hechura de Dios. Somos hechura de Dios, dice Pablo en Efesios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2. Hermanos, número 3. Quiero decirles que la adoración no es lo que uno recibe, sino más bien lo que uno le da a Dios. Adoración no es, hermanos, lo que uno recibe. Adoración es lo que uno le da a Dios. A mí me llama la atención que en la Escritura, usted va a notar esto en el Antiguo Testamento. El Señor le dijo al pueblo de Israel: cuando vengas delante de mi presencia, nunca, escúcheme bien, nunca vendrás a mí con las manos vacías. Jamás te presentarás delante de mí en las fiestas solemnes. Tú subirás a Jerusalén y celebrarás la ofrenda y traerás algo. Jamás vendrás a mí con las manos vacías. Así que cuando alguien te pregunte a ti, ¿qué tienes para darle a Dios? No digas, no, pues nada. Debes de presentarte delante de Dios siempre trayendo una ofrenda. Y esa ofrenda es voluntaria. Recuerda que la adoración no es lo que uno recibe, sino más bien lo que uno le da a Dios. Y número 4, quiero decirte que la adoración es una demostración de reverencia y entrega absoluta a Dios. Es una demostración de reverencia y entrega absoluta a Dios, que hasta se vale de una posición corporal que denota humillación. Por ejemplo, algunos textos, hermanos, que hablan acerca de la adoración, dicen que la persona debe agacharse. Otros pasajes dicen, hermanos, que la persona debe bajar la cabeza. Estamos hablando de adoración, hermanos. También otros pasajes de la Escritura hablan, hermanos, acerca también de poner el rostro en tierra. E incluso hablan, hermanos, de besar los pies. Yo recuerdo, porque todavía me tocó, aun cuando estoy joven, ya no soy tanto, me acuerdo, hermanos, que hace algunas décadas, recuerdo yo cómo llegaba mi padre a saludar a sus padres. Y recuerdo yo que mi papá besaba la mano de mi abuelo. Y recuerdo que besaba la frente de mi abuelo. Y recuerdo que cuando le hablaba a mi abuelo, mi papá hacía así, hermanos. Agachaba. Dígame si eso es lo que vemos hoy en las nuevas generaciones. Usted le está hablando a su hijo y su hijo, ¿qué actitud toma? Dígame. Toma una actitud de soberbia. Toma una actitud de igualdad. Se le queda viendo y lo reta con la mirada. Y todavía le tuerce la boca quizás. Y todavía le hace, ¿qué? Y todavía lo puede hasta fintar. Pues ¿qué de qué o qué? ¿No? ¿Sabe que uno de los actos que más aborrece Dios es, hermanos, ese acto precisamente de soberbia? Por eso dice, hermanos, que Él abate, Él humilla. Es como si hiciera esto con el que se levanta en su soberbia, hermanos. Eso es una abominación. Y por eso dice, tú no vas a levantar tu cerviz cuando estés delante de Dios como retando a Dios. No, sino que tú escucharás atentamente, te inclinarás y prestarás atención. Por eso en muchos pasajes de la Escritura, hermanos, cuando hablamos de adoración, hablamos de humillarse, hablamos de agacharse, hablamos, hermanos, de bajar la cabeza, de poner incluso el rostro en tierra y besar los pies. ¿Se acuerda de esta mujer
que era una mujer mal vista en tiempos de Jesús, cuando lo invita aquel Simón, el fariseo, a su casa a comer a Jesús, y Jesús está comiendo y se acerca una mujer de la cual dice Simón: no, si este fuera profeta, este sabría la clase de mujer que está tocándolo. Ese acto, hermanos, es un acto 100% de adoración. La mujer postrada a los pies de Jesús, llorando, hermanos, y enjugando con sus lágrimas los pies de Jesús y secándolos, dice el texto, hermanos, con sus cabellos. ¿Sí se da cuenta? Un acto de adoración, un acto de humillación. No podemos entonces, hermanos, pretender adorar a Dios mientras haya orgullo en nuestro corazón, mientras haya soberbia en nuestro corazón, mientras haya altivez en nuestro corazón. No podemos pretender, hermanos, que estamos adorando a Dios. Quiero que regrese al Evangelio de Juan en su capítulo 4. Jesús tiene un diálogo, hermanos, con una mujer samaritana. Por muchas razones que no quiero tocar en ese momento, era algo impensable en tiempos de Jesús tener una relación, un diálogo, una plática con una mujer, y menos con una samaritana. Pero Jesús tiene ese encuentro con esta mujer, y llamo su atención a que usted vea el verso 21. Palabras de Jesús: mujer, créeme. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En la antigüedad, hermanos, había lugares de adoración, horarios de adoración y toda una serie de pasos, hermanos, meticulosos para que el hombre pudiese expresar su adoración al Señor. Pero ¿qué dice Jesús? Créeme, mujer, créeme, eso va a cambiar. La hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cómo se adora entonces, hermanos? Con todo lo que somos, porque eso quiere decir adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos adorar a Dios, hermanos, con todo lo que somos? Bueno, yo quiero que apunte usted esto, porque esto es vital. Para adorar a Dios hay que conocer a Dios. Para adorar a Dios hay que conocer a Dios. Usted ha escuchado ese famoso dicho mexicano. Nosotros tenemos una gran cultura de refranes populares, de dichos populares. Pero dice que el que no conoce a Dios, hermanos, a cualquier santo, ¿qué? No los escuché. A cualquier santo se le hinca, ¿sí o no? El que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Entonces, punto número 1, para poder adorar a Dios hay que conocer a Dios. Eso es vital, hermanos. Es en verdad algo de lo cual no se puede prescindir. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17. Nuestro texto base que estamos trabajando es Juan 4, así que puede poner ahí un separador, porque estaremos yendo y viniendo de Juan 4. Pero quiero que vea conmigo Hechos, capítulo 17. Ahí se narra, hermanos, un suceso del cual yo he hecho mano, hermanos, para confirmar lo que les estoy diciendo en esta tarde. En el libro de los Hechos, capítulo 17, hermanos, se narra que Pablo se encontraba en Atenas. Para el tiempo de Pablo, hermanos, la cultura de los griegos era una cultura muy avanzada. Eran personas en verdad, hermanos, pensantes,
los mayores filósofos que habían existido hasta ese momento. Y nosotros vemos, hermanos, cómo en la primera carta a los Corintios, Pablo dice, bueno, cuando yo fui a hablarles a ustedes, Corinto era una ciudad griega, hermanos, y dice, cuando yo fui a predicarles a ustedes, pues yo iba con cierto temor, porque yo sé la clase de personas que son ustedes. Personas preparadas, personas letradas, personas que están entendidas en todo tipo de ciencia, de filosofía, de cultura, de conocimiento. Pero después dice, pero yo fui no con mis palabras, sino que yo fui a predicar a Cristo y a este crucificado. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, hermanos. Por eso llama la atención que en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, hermanos, mire lo que dice el verso 23. Porque pasando y mirando, está hablando Pablo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Dígame cuál era la inscripción. Al Dios no conocido. Fíjese bien, vaya hilando por favor lo que le estoy diciendo. Dice Pablo que cuando él pasó y miró los santuarios de los atenienses, hermanos, encontró entre todos esos un altar, y en ese altar, hermanos, había una inscripción, y esa inscripción decía: al Dios no conocido. Ahora, si eso a usted le sorprende, le va a sorprender más lo que dice a continuación. Al que vosotros, ¿qué, hermanos? Adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los griegos, hermanos, a pesar de todo esto que ya mencioné, adoraban en ignorancia. Adoraban, hermanos, en total desconocimiento de quién es Dios y cómo es Dios. ¿Sabe por qué a veces nosotros como creyentes, hermanos, batallamos tanto en decidir si hacer esto o no hacerlo? Y yo les voy a decir, no conoces a Dios. Te voy a decir por qué. Mira, un ejemplo de tu propia vida. Tú como hijo te sorprendiste a ti mismo, ahora que lo piensas, diciendo: no voy a hacer tal cosa, porque si hago tal cosa se van a enojar mis padres, ¿sí o no? Dime que no. Dime que no dijiste: no voy a decir esto porque se va a enojar mi papá y me va a regañar. No voy a hacer esto porque mi mamá, no me la voy a acabar con mi mamá. ¿Y eso qué significa? Que conoces a tus padres. ¿Cómo entonces tú como creyente que has escuchado no uno, no dos, no tres, 5, 10, 15, 20, 30 años, mensajes por un pastor, por otro, por un predicador, por otro, talleres, cursos, etcétera, y todavía te preguntes: es que si hago esto, ¿le va a agradar a Dios o no le agradará a Dios? Y yo te digo en esta tarde: no conoces a tu Dios. De todos los atributos, hermanos, de todos los atributos que tiene Dios, hay uno que se repite 3 veces y es el único. Tú lo sabes. ¿Cuál es? Santo, santo, santo. Por eso yo les di la referencia bíblica donde dice: adora al Señor en la hermosura de su santidad. ¿Qué crees que agrada más a Dios? ¿Qué crees tú, varón, mujer, joven, adolescente, niño? ¿Qué crees tú que agrada más a Dios? Yo te lo voy a decir: tu obediencia. Yo he escuchado un sinnúmero de padres. Pueden estar muy orgullosos de muchas cosas. Pueden decir: no, mi hijo es una eminencia en matemáticas. Oh, mi hija toca con virtuosismo el piano. Danza mejor que cualquier profesional. Dibuja, qué barbaridad. Maneja los dispositivos como nadie. Tiene una soltura para hablar. Pero yo te aseguro una cosa: nada provocará en ti, padre, en ti, madre, mayor orgullo que el hecho de que tú digas: es el hijo más obediente del mundo. Dime que me equivoco. ¿De qué me sirve que sea el mejor en ciertas disciplinas si es desobediente?
A mí no me importa. Yo hablo ahora de mi propia experiencia como padre. De verdad, hermanos, a mí no me importa que mis hijos sean de excelencia académica. Me importa que si yo digo no, ellos obedezcan. Me importa que si yo digo sí, ellos obedezcan, hermanos. Y me importa que ellos se detengan de hacer cosas o que se promuevan a hacer cosas por el simple hecho de saber que eso me va a agradar a mí o me va a desagradar a mí. Les voy a poner un ejemplo que sucedió esta semana pasada. A mis hijos les gustan mucho las nieves, los helados, pero lastimosamente, hermanos, sufren mucho de la garganta. Entonces, helado es enfermedad segura, ¿no? Fíjense, hubo un convite reciente por lo del Día del Niño, ¿se acuerdan? Apenas en abril. Y en la escuela, hermanos, dijeron, pues vamos a compartir con los niños un helado. Yo no les dije nada a mis hijos. Ellos fueron a la escuela normal. Al final yo sabía que iba a haber una actividad recreativa de juego con los niños y que les iban a dar helado. Cuando ellos salen y yo los recogí, yo les pregunto siempre, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Regularmente me dicen bien. Y digo, ¿qué hicieron? Y me dicen, lo mismo de siempre. Y digo, no, lo mismo de siempre, porque ayer fue el lunes, hoy es martes, hiciste algo distinto. Y comienzo a sacar plática, hermanos. Pero en la plática de cómo les fue, me dice mi hija, papá, ¿qué crees? Que nos dieron helado. Y yo seguí manejando. ¿Y qué pasó? Dice, no te vayas a enojar. Se lo di a un compañero. Y le dije, sí, ¿por qué? Y me dice, porque no te pedimos permiso. Si se lo hubieran comido, hermanos, y si no me dicen, yo no me entero. ¿No usted mismo se ha cachado en muchas ocasiones haciendo eso? Cuidándose del pastor Lucas. Y ahora peor de los adjuntos. ¿No? Hoy no andará por ahí el pastor. A ver, hermano, tú funge como atalaya y échanos ahí el pitazo si viene el pastor. Cuidándote, ¿no? Bloqueando al pastor de tus redes sociales. Con eso ya la hicimos, no va a ver lo que publicamos. Pero yo te quiero decir, que te cuidas de nosotros. Cuídate de Dios. ¿Sí? Voltea con tu hermano y dile, cuídate de Dios. Y si se queda con cara de que, dígale, no os hagáis, dígale. No os hagáis, tú bien sabes por qué te lo digo. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos que el hijo ha madurado? Porque ya tiene un criterio propio para decidir lo bueno de lo malo, sin necesidad de preguntarle a papá o mamá. Ese hijo, hermanos, ha crecido, ha madurado. No digo que no pida consejo de vez en vez, pero no lo va a pedir para todo. No tendría sentido entonces que yo, que he escuchado la palabra de Dios N cantidad de veces, todavía esté preguntándole, pastor Benjamín, oiga, ¿y será bueno si me echo o no me echo unos taquitos de carnitas porque tengo hambre? ¿Cree que Dios se enoje si me tomo una coronita bien helada ahora con los altos calores? Y voy desde lo irrisorio hasta lo más complejo, hermanos, ¿no? ¿Será que Dios se enoje porque dije cosas que no debí de haber dicho, porque lastimé, porque herí, porque abusé de mi autoridad, porque maltraté a mi cónyuge, porque sobajé a mi cónyuge, porque cometí actos que son deshonestos en mi trabajo, porque yo en mi relación de noviazgo estoy fornicando con mi pareja, porque tengo otra u otras fuera del matrimonio? ¿Será que Dios se enoje por eso? Yo les digo, entonces, ¿no conoces a tu Dios? El pueblo griego, hermanos, estaba adorando. Fíjense que su adoración no era falsa. Yo quiero subrayar eso, Su adoración no era falsa. ¿O usted qué piensa, por ejemplo, de aquellos que vienen caminando largas distancias para llegar a un santuario allá en la villa? ¿Usted cree que su fe es falsa?
¿Usted cree que sus actos son actos basados en hipocresía? ¿Que están fingiendo? Que cuando se ponen acá unas buenas tundas, ¿lo hacen, hermanos, para quedar bien? ¿O lo hacen realmente motivados por un deseo interno de agradar a su Dios? ¿No lo cree? ¿No ha leído usted cuando está Elías con los 400 profetas de Baal y de Acera, y cómo estos se cortan y cómo gritan y usted puede pensar que eso es falso? No es falso, pero no conocen a Dios. Por lo tanto, su adoración, hermanos, aun cuando es genuina, es errónea. Pero no se confunda usted, porque a lo mejor se va a ofender con lo que le voy a decir, pero puede ser que ellos tengan más fe que usted mismo o que yo. Mal, ciertamente. No para con el Dios verdadero, sí, de acuerdo. Pero lo que los motiva, hermanos, lo que los impulsa, mucho más ferviente que usted o que yo. Puede ser. Porque así eran los griegos, hermanos. Le dice Pablo, lea el contexto del verso 16, dice que la ciudad estaba entregada, hermanos, a la idolatría. Y dice, hermanos, también que eran muy espirituales, eran muy religiosos, dice el verso, en todo observo, verso 22, última parte, que sois muy religiosos. Es que hay dos tipos de conocimiento, mis hermanos. Uno es el conocimiento intelectual y otro es el conocimiento vivencial. Y hay quienes se conforman solo con el intelectual. De repente saben mucho de la Biblia en lo intelectual, pero nada vivencial. Ahora, tampoco se me confunda y no va a decir, no, pues el pastor dijo que pues entonces no hay que estudiar ni memorizar la Biblia. Pues no, yo estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchos se conforman solamente con el conocimiento intelectual. Usted vaya a la calle y pregúntale a alguien, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, claro que sí. Claro que sí, creo que hay un Dios, creo que es un Dios creador y creo que nos ama a todos y creo que somos sus hijos y creo que esto y aquello. Y tienen fe. Fe no conforme a ciencia, como ya dije, pero tienen fe. Y conocen a Dios con un conocimiento intelectual, hermanos. ¿Cuál es el conocimiento intelectual? Este conocimiento intelectual, hermanos, se caracteriza por la acumulación de información. Ahora, yo pertenezco, hermanos, a una generación de la iglesia en donde a mí desde muy pequeño se me enseñó, hermanos, a memorizar los 10 mandamientos. Levanta tu mano si tú compartiste eso también. ¿Te lo sabes todavía? ¿Sí? ¿Salteados o de corrido como las tablas? Habló Dios todas esas palabras diciendo, ¿verdad? Así pasábamos al frente y dábamos nuestro verso de memoria. Y dábamos, hermanos, nuestro listado del decálogo. Habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa. ¿No? ¿Cuántos se saben los 66 libros de la Biblia? Levante su mano. ¿Sí? Igual, hasta con divisiones. ¿Sí o no? Si yo les digo, a ver, dime los profetas menores, a ver, dime los mayores, dime los históricos, dime el Pentateuco. Ahora dime, aquí hay algunos que hasta se lo saben en hebreo, ¿eh? Están más cerca de Dios. Hace tiempo salió una corriente así. Tú no puedes adorar a Dios si no lo haces en la lengua de Dios. Y yo dije, válgame Dios, de todos los que hablan chino, ¿qué? Dios no los entiende, Dios no los oye. Los que hablan francés, alemán, los que hablan portugués, los que hablan italiano, tan solo en México, hermanos, ¿cuántos dialectos tenemos? Cientos de dialectos. ¿Y acaso ellos no adoran a Dios? ¿Acaso ellos no se dirigen a Dios? O peor aún, ¿acaso Dios no lo entiende? Pero fíjense cómo eso que yo les dije ahorita, el conocimiento intelectual, tenemos que aprender hebreo para llamarle a Dios, no Dios, porque Dios es griego y eso es una palabra que no es una palabra cristiana. ¿Y sabe cómo le hacen? Le ponen la D, una línea y la S. ¡Wow! ¡Qué revelación! Dios mío, súper espirituales los brothers. Nótese, estoy siendo sarcástico. ¿Sí?
El conocimiento intelectual se caracteriza, hermanos, por reglas, por normas, por leyes. No, es que esto no es así. No, es que esto no es así. No, es que hay que pararse. Fíjense, yo les voy a contar una historia y se las tengo que decir porque cuando estábamos con los varones yo les dije, para sanar hay que hablar. Hay que hablar. Yo lo traigo aquí bien guardadito. Dios sabe que es una rayita ahí de amargura que traigo todavía. Hace muchos años se hizo un concurso de oratoria. Yo andaba por ahí de los 16 años, 17. Muy jovencito, ¿no? Pero me inscribí al concurso de oratoria. Y entonces me toca mi turno, me preparé a fondo, estudié, desarrollé mi tema, hasta donde Dios me había permitido entender, hice lo mejor que pude. Y cuando paso a exponer, empiezo a hablar, hermanos, y me nace comenzar a salirme del púlpito, empezar a interactuar con los hermanos, y que esto y que aquello. Y entonces cuando me califican me dicen mal. ¿Por qué? Porque el predicador no se debe de mover del púlpito. Y mi mensaje, no, pues eso ya no importó. Mal, porque estabas mal parado. ¿Qué le parece eso? Mal. Ahora yo observo al pastor Lucas, ahí nomás para que vean. Mal, pastor. El hermano va y viene y yo digo, el hermano está fuera de orden. ¿Qué le pasa al pastor? ¿Lo va a reportar con el sobrevedor? Notes el sarcasmo, hermanos, por favor. Si se da cuenta cómo a veces nosotros por no conocer a Dios, nos importan más los reglamentos que las personas. Nos importan más las formas que el contenido. Nos importa más que las cosas vayan al pie de la letra, que si está alineado, que si no, que si la corbata, que si no. Y perdemos la esencia de la relación con Dios. ¿Cuántas veces usted se ha quedado atrapado a decir, no me gustó? No, es que no, mal. Y ya por eso dejó de alabar a Dios. Ya por eso perdió el tiempo. Desperdició la oportunidad de brindarle a Dios toda su alabanza, todo su cántico, toda su devoción. Y es que ¿sabe qué? Nos distraemos bien fácil. Ya los vi hace rato. No crean que no. Y yo digo, ¿vas a hacer algo al respecto? No, pero quiero ver. No, pues ya gracias a Dios que ya se controló la crisis. Me hacen recordar a Zaqueo. Y no se ve, mejor me subo al árbol. Pero fíjese la importancia que le da Jesús a las personas. Tú, Zaqueo, bájate de ahí. Voy a ir a tu casa. Sí, porque voy a ir a tu casa. Quiero ir a tu casa. Quiero pasar tiempo contigo. O sea que si vas a estar ahí asomándote, que sea para interactuar, que sea para hacer algo, no nomás para ver. Porque de mirones, hermanos, están llenos los panteones. Los panteones espirituales, Se muere la fe. Hay que actuar, hermanos, hay que trabajar, hay que servir, hay que conocer a Dios. Hay que conocer los atributos de Dios. Hay que desear, hermanos, profundizar más en su conocimiento. Jeremías capítulo 9. No terminé mi anécdota, hermanos. Aún así gané el concurso, gracias a Dios, porque nadie más se inscribió. Es verídico lo que digo y tengo pruebas, hermanos. Pero ¿saben qué? Ya perdoné a mis enjuiciadores. Y si acaso algo quedaba en ese momento, los he perdonado. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué, hermanos? Ni lo buscaron. En entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, hermanos, quiero, dice Jehová. Amén.
¿En qué se debe de alabar la persona? No, hombre, yo traigo los bolsillos reventados de tanta riqueza. Oye, ¿ya viste mi carro nuevo? Oye, que acabo de tener un postdoctorado. ¿En qué se debe de alabar la persona? En conocerme, dice el Señor, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. En eso sí se debe de alabar la persona. Es decir, ¿sabes qué, hermano? Es que cuando tú te metes con Dios, oh, Dios te va a sorprender. O es que si tú te entregaras más a Dios, oh, Dios te va a llevar a un nuevo nivel espiritual. De eso sí debería de gloriarse la persona. ¿Sabes por qué fue juzgado el rey Ezequías una vez que fue librado de la muerte? ¿Te acuerdas de ese pasaje? El rey Ezequías cae enfermo. Se acerca el profeta varón de Dios Isaías. Ordena tu casa, ¿por qué? Te vas a morir. Se va. Se voltea el profeta, comienza a llorar, a clamar a Dios. Dios le dice a Isaías: aún no salía del palacio, regrésate y dile: Jehová ha escuchado tu ruego. Te serán añadidos ¿cuántos años? 15 años. Y después, hermanos, dice el texto que vienen de Babilonia algunos a conocer a Ezequías, y era un perfecto momento para que Ezequías le diera toda la gloria a Dios, para que adorara a Dios con todo su corazón y dijeran: oh, ya se dieron cuenta la clase de Dios que tengo. No, yo le clamé a Dios y Dios oyó mi clamor, y eso puede hacer también por ustedes. ¿Saben qué se puso a hacer en lugar de eso? A presumirle sus trofeos. Y a la derecha tenemos la foto que me tomé con el presidente del Ejecutivo. Y si ven a su izquierda, tengo firmada la Biblia del centenario del presidente de administración. No es que esté mal. Digo, si lo tienen, qué bueno. Pero se puso a decir ahí. Y cuando llega el profeta, hermanos, y le dice: ¿qué hiciste con los que vinieron a verte? Y dice: oh, pues un paseíto por el palacio. ¿Y qué les mostraste? Y le dice: todo. Les presumí todo. ¿Qué te dije yo de la soberbia? ¿Qué te dije yo de la altivez? Que eso era abominable para el Señor. En lugar de darle la gloria a Dios, se puso a presumir sus logros personales. Por eso, cuando tú escuches a una persona, sea predicando o sea en una conversación, que empieza a resaltar sus logros, tú dile: hey, hermano, cuidado, dale la gloria a Dios. Peor si está predicando: no, que cuando yo fui a tal lugar y que se convirtieron 500 y yo les hacía ¡fua! Y caían todos. Bájate, hermano, bájate. Eso no agrada a Dios. ¿Por qué no te pones a hablar de Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Sí o no? ¿No sé, no le gustó? Sí, ay, voy a cancelar mi tour por Jerusalén ni por... No, si puedes irte, vete. Pero cuando vengas, no digas: yo pasé, no, más bien: gloria a Dios, pude conocer esos lugares. Gloria a Dios, pude lograr esto. Gloria a Dios, terminé una carrera. Gloria a Dios, puse un negocito. Gloria a Dios esto, gloria a Dios aquello. Porque Dios debe ser el objeto de tu adoración. Solo Dios. Por eso dice que se alabe el que se hubiere de alabar, pero en esto, en entenderme, en conocerte. Y ahí te voy a decir cuál es el verbo en hebreo que se usó: el verbo yadá, con Y, yadá. Y yadá significa una relación muy profunda entre el que conoce y es conocido. ¿Sabes en qué momento se usó por primera vez esa palabra yadá? Cuando el texto sagrado traduce: y conoció Adán a su mujer Eva. Yadá. La forma más profunda, más vinculante que puede tener una persona con otra. Y Dios dice: gloríese el que me conozca, Yadá. Así. Ahora yo quiero preguntarle: ¿cómo se conoce a una persona? Cuando usted andaba enamorado,
¿Alguien estuvo enamorado alguna vez? ¿Quién dice todavía? Muy bien, Jorge. Digamos que vas en tu tercer o cuarto viaje, hermano. ¿Saben por qué? Porque es que déjenme decirles por qué. El enamoramiento, hermanos, no dura más de un año. No dura más de un año. A lo mucho dicen los estudiosos 2. Por eso, si no te casaste en los primeros 2 años, ya estás frito. Ya le vas a ver todos los defectos y ya no me voy a casar jamás. Pero cuando estás enamorado no le ves nada. Entonces 2 añitos suficientes para que te cases. Y yo le digo a mi hija, es que si uno no se enamorara no se casaría nunca. Porque ya cuando conoces a la persona lo que te va a sostener es el amor, ya no el enamoramiento. A eso me refiero, ¿no? ¿No pasaba usted horas y horas con la persona, con el objeto de su amor? ¿No se le calentaba la oreja con el teléfono? ¿No escurría ya la bocina, hermanos? Dígame que no. Dígame que no. Ay, no importa. La otra. Venga, 3, 4 horas más. Dígame que no tenía problemas con sus familiares. Ya suelta ese teléfono. Estoy esperando una llamada importante y tú, oye, ya llevas 5 horas. Y tú, ¿cómo crees que 5 horas? Si parece que apenas empecé a platicar, ¿sí o no? Eso es lo bonito del enamoramiento. Oye, pero es que es esto y es aquello. No. Oye, ¿ya observas? No. Es el príncipe encantador, dicen las muchachas. Es la princesa adorada, dicen los hombres. No hay defectos, hermanos. No hay ningún problema. No pasa nada. Ahora, fíjate, estoy haciendo una analogía. Ahora, ven al culto. El culto dura 2 horas. A la hora ya te aburriste. Ya te quieres ir. ¿Cuánto tiempo les dije que iba a predicar? Y a lo mejor más de uno dijo, lo hubiéramos visto por Face. Saludos, hermanos de Face. Dios les bendiga. Deberían estar acá. Aquí está el asunto. No allá, acá. Hermanos, dígame que no, cuando uno está enamorado, cuando uno ama a la persona, dígame, no quiere estar con ella. No quiere disfrutar. No dice, ay, cada vez que te voy conociendo más, te amo más. No sabía eso de ti, me hace amarte más. ¿No dice así la escritura acerca de Jesucristo? Eres el más precioso de los hijos de los hombres, el más hermoso. Y cantamos enamórame y cantamos quién sabe cuánta cosa, pero en la práctica, hermanos, la realidad, la vida cotidiana es lo que va a decir si tú realmente adoras o no a Dios. ¿Cómo vamos, hermanos? Porque voy a la mitad del sermón. ¿Sí? Tomar eso como un sí. Quiero que regrese al texto. Nuestro texto base de Juan capítulo 4. Quiero que ponga atención en el verso 22. Jesús le dice a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Si fuera un juego de ajedrez, yo diría jaque mate ahí. Porque yo le dije que para adorar a Dios hay que conocerlo. Y los samaritanos no lo conocían. No plenamente. Y por eso le dice Jesús, ustedes adoran lo que no saben. En otras versiones dicen lo que no conocen. Ustedes adoran eso. Pero Jesús reconoce que ciertamente adoran. Pero no adoran de manera como a Dios le agrada que le adoren. ¿Cómo le agrada a Dios que le adoren? Verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle ¿cómo? En espíritu. ¿Y qué palabras les dije que subrayaran? Es necesario. Hermano,
Hermana, es necesario que adores a Dios. Es necesario que rindas todo tu ser a Dios. No es un capricho, no es un gusto, no es una invitación, es una orden, hermanos. Hay un autor, me gusta mucho leerlo, hermanos, que es A.W. Tozer, un pastor predicador de Estados Unidos, ya murió, pero él escribió un libro, hermanos, llamado Diseñados para Adorar. Y de ahí extraje una cita que dice: la adoración es el motivo pleno de la existencia del hombre. ¿Qué está diciendo Tozer? Fuimos creados para adorar a Dios. Eso es lo que está diciendo Tozer, hermanos. El pastor A.W. Tozer. La razón, el motivo pleno de la existencia del hombre es la adoración. Esa es la razón por la que nacemos, y es la razón por la que nacemos de nuevo también, para adorar a Dios. Usted fue creado para adorar a Dios. Conecte lo que dice el profeta Isaías: todos los llamados de mi nombre, para honra y gloria mía, los crié, los formé y los hice. Amén, hermanos. Yo le recomiendo que lea ese libro, Diseñados para Adorar. Y en él narra una experiencia similar a la que comenté hace un momento. Él dice que vino de visita a México y entró a uno de estos santuarios católicos. ¿Ha usted entrado a uno de estos santuarios? ¿Qué percibe usted en estos lugares? Una palabra de la cual muchas veces ya hasta nos olvidamos: reverencia. ¿Sí o no? Respeto, que va dentro de la reverencia, ¿verdad? Dígame si escucha ruido. Dígame si escucha que están haciendo bombitas por ahí. Dígame que hay gente con su celular a todo lo que da en sus timbres. Dígame que escucha ahí gente que destapa sus refrescos. Ruido de bolsitas de papitas y frituras. No, hermano. Es más, dígame cómo camina la gente ahí. Marchando, ¿sí o no? ¿No? ¿Cómo caminan? ¿Alguien conoció a ese personaje llamado el Piporro? ¿Sí? Hay a veces algunos que les gusta el taconazo en el templo, ¿eh? Paz, 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 a todo lo que da. A veces se me quedan viendo los hermanos y me dicen: hermano, ¿por quién lo dirá? Y yo digo: pues por ustedes, porque ustedes están aquí. Porque ustedes son el pueblo de Dios que está escuchando esta palabra. De nada sirve que usted diga: ¿cómo no vino la hermana fulana? Este mensaje estaba ni mandado a pedir para el hermano sutano, no, a ti. Dios está hablando a ti ahora. Ya después tú compártele: oye, ¿qué crees que aprendí esto? Pero el primer auditorio al que Dios está dirigiendo esa palabra es a los que estamos aquí, hermanos. Reverencia. Tendréis en reverencia mi santuario, dice el Señor, y guardarás mis días de reposo. Yo creo, hermanos, como bien decía nuestro pastor Lucas en su sermón de la mañana, si alguien no lo escuchó, vaya a Facebook y ahí lo va a encontrar. Decía: hemos hecho la puerta cada vez más ancha. ¿Se acuerdan? Así dijo el pastor. Para que entre todo y todos, ¿no? Y eso ha sido dañino para nosotros como creyentes. Necesitamos, hermanos, recuperar el temor de Dios en nuestra vida. Y se lo voy a decir en dos sentidos, ¿eh? Temor de Dios como un temor reverente, y temor de Dios como temor de miedo. Hace poco escuché a una persona que me dijo: bueno, mira, hermano, no sé de verdad si por amor a mi madre o por temor a ella, pero yo le obedecía. Y hoy, hermanos, la escuela de pensamiento nos dice que no debemos infundirles temor a los niños, porque los traumatizamos. Pero yo le voy a decir una cosa: el temor bien infundado en los niños servirá como un muro de protección para ellos. Usted les puede, escúcheme,
a través del temor incluso salvarles la vida. No te acerques ahí porque eso puede explotar. Ten cuidado. ¡Pum! Con esa acción usted ya sembró en ellos temor de protección, hermanos. ¿Y qué no es lo que hace Dios con nosotros? Horrenda cosa, dice Hebreos, es caer en manos de un Dios vivo. Porque Dios es, ¿qué, hermanos? Fuego consumidor. ¿Te has quemado alguna vez? Yo sí. Y yo creo que al menos una de tus quemadas fue por necio. Pero yo sí me he quemado y arde bien feo. Y cuando yo conecto eso con lo que dice el escritor de Hebreos, digo, no, pues no, mejor me alineo. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que es fuego consumidor. Dicen, hermanos, que una de las muertes más terribles es morir quemado. ¿Por qué será? Por el estrago que produce el fuego, hermanos. Es terrible. Yo a veces, hermanos, calentando comida o tortillas o algo ahí, lechita, qué sé yo, de repente le hago, ¡ay! Se me quemaron mis vellitos. Huele a pollo rostizado. Y digo, pues si así es esto, entonces mejor no, mejor me alineo. Por un temor de miedo y por un temor reverente, me alineo para adorar a Dios. Ojalá, decía este hombre, esa mujer que entró, dice Tozer, y que yo observé en una catedral en México, dice que entró con una reverencia y dice él, sentí por un momento tan feo en mi corazón porque dije, ojalá y eso fuera hacia el Dios verdadero. Pero una devoción tan profunda, hermanos, se acercan con una fe tan manifiesta, hermanos, que de verdad observan ellos a su deidad de madera, de bronce, de oro, de yeso, de lo que sea, hermanos, pero lo observan creyendo verdaderamente que tiene poder, hermanos. Habiendo conocido a Dios, dice Pablo en Romanos 1, no le adoraron ni le reconocieron como Dios, sino que adoraron, hermanos, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Eso pasa cuando no conocemos a Dios. Adoramos a todo menos a Dios. Podemos incluso adorar, hermanos, estas instalaciones. ¿Sabe cuántos hermanos se nos enfriaron en pandemia? Hablando espiritualmente. ¿Sí sabe? Varios hermanos. Varios. Porque dijeron, ya no hay templo. Ya no hay Dios. Ya no hay templo. Ya no hay vida devocional. Ya no hay templo. Ya no hay iglesia. Ya no hay templo. Ya no hay fe. Yo recuerdo el caso de uno que me hablaba, porque los templos se cerraron. Y me hablaba, ¿cuándo van a abrir el templo? Pronto. ¿Cuándo van a abrir el templo? Pronto. Y después le marco, tal día lo vamos a abrir. No fue. Oye, no te vi. Tal día otra vez vamos a abrir. No fue. A veces, hermanos, estamos como dice Santiago, ¿verdad? Dudando. Como la onda del mar, de acá para allá. O como dijera Pablo, como niños que, hermanos, fluctuantes, llevados para acá y para allá con todo viento de doctrina. Yo recuerdo el caso de en una reunión, hermanos, decía un pastor bien preocupado, le decía a las autoridades, hermanos, ¿cuándo van a permitir que abramos el templo? Llevábamos como 6 meses de tener el templo cerrado. Y decía este compañero pastor, ¿cuándo van a permitir que se abra el templo? Y entonces le pregunta, pero hermano, ¿cuál es su urgencia o cuál es su necesidad? Estamos en el pico altísimo de la pandemia, de contagios. Y dice, es que se me están yendo con los carismáticos. Como niños fluctuantes.
para acá y para allá de todo viento de doctrina. No, hermano, usted plántese en Cristo, arraíguese en Él, sobreedifíquese en Él, conozca a Dios, adore a Dios y solo a Dios. Por eso le dijo Jesús al enemigo de nuestras almas, al diablo: a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermanos, es muy triste ver que en ocasiones nuestro corazón está dividido, y eso es idolatría. Adorar más el dinero, adorar más el estudio, adorar más el trabajo, la profesión, los cargos incluso en la iglesia. Aquellos que dijeron: no, nosotros oramos, diezmamos, hasta la más mínima parte le damos a Dios todo, ayunamos y hacemos obras y esto. Y el Señor dice: sepulcros blanqueados. Pero les dice algo muy importante: nunca os conocí. Siempre que recuerdo su pasaje me duele, porque dicen: Señor, pero en tu nombre echamos demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Apártense de mí, dice el Señor, no sé quiénes son. Porque no tenemos ese vínculo entre el que conoce y es conocido. Saben de mí. Y así le pasó a aquellos exorcistas ambulantes, ¿se acuerdan? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, yo te ordeno que salgas de ese cuerpo. Dice el demonio: conozco a Jesús, sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Cuando el hombre no conoce a Dios, adorará cualquier cosa, incluyendo a la naturaleza, en lugar de adorar al Dios verdadero. Quiero ir terminando, hermanos, este sermón, dejándoles algunas conclusiones. Número 1, la adoración es inherente al ser humano, pero este debe ser instruido para poder adorar a Dios como a Él le agrada. Estas conclusiones yo las saqué, hermanos, de un evento en una librería cristiana en el centro, donde invitaron a un grupo de alabanza muy popular en estos tiempos, hermanos. Y ellos escribieron un libro que se llama Señor, enséñanos a adorar. Me llamó la atención el libro y comencé a hojearlo. No lo he terminado, pero ya lo estoy leyendo. Señor, enséñanos a adorar. Yo dije: sí, ciertamente tenemos una inclinación natural a adorar, pero hay que ser instruidos en cómo le agrada a Dios que le adoremos. Por eso aquellos que dijeron: no, pues si se trata de quemar incienso, pues agarro yo los míos y quemo incienso. ¿Y qué les pasó, hermanos? Consumidos por fuego. Horrenda cosa, ¿verdad? Y eran hijos del sacerdote, del sumo sacerdote. Nadab y Abiú fueron sus nombres. Y dice el texto: ofrecieron fuego extraño. ¿Eso qué? Cuando Saúl le dice: hicimos lo que mandaste, lo que tu Dios mandó, destruimos todo. Y por allá atrás: ¿y eso qué oigo? Esos animales que, bueno, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan legalista, no hay que ser tan fariseo. Guardamos lo mejor, pues, para darnos unas buenas ofrendas, unos buenos holocaustos a tu Dios. ¿Qué te parece? Y le dice el Señor: esto que has hecho es despreciable. Es como pecado de adivinación. Es una abominación esto. ¿O tú crees que Dios se complace más en los sacrificios de animales como que se obedezca a su palabra? No. Y por eso, ¿qué has hecho? Más el desgarrón de su capa, así Dios va a quitarte el reino. Hermanos, nuestros actos tienen consecuencias. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer tiene, hermanos, consecuencias. Algunas son inmediatas y por eso somos reprendidos más severamente. Otras pasa tiempo y por eso la persona dice: al fin no pasa nada.
Le dice Pablo a Timoteo, los pecados de algunos se les descubren inmediatamente, a otros después, pero siempre se descubren. Nada que se hizo en oculto que no se publique en las azoteas. Si se quiere uno esconder, hermanos, no puede. Y con permiso de mis hermanos Lechuga, a quienes amo en el Señor, venía yo manejando en la mañana para acá, ¿y a quién cree que me encontré? A mis hermanos Lechuga. ¿No te ha pasado de repente que estás con el miedo de encontrarte a alguien y te encuentras a alguien? ¿No? O bueno, no tienes miedo, pero te encuentras a alguien. ¿Sí? Estaba yo platicando con una persona y tiempo después me dice uno, oye, te vi en tal lugar, estabas hablando con una persona. Yo, ¡oh! No es lo que piensas. No sé qué pienses, pero no es eso. Estaba yo compartiendo el evangelio. Hay que enseñar, hermanos, cómo adorar a Dios. Número 2, el ser humano debe conocer al objeto de su adoración. Debe conocerlo. La oración de Jesús en Juan 17, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios que, hermanos, verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso les dije, si están predicando que no sea Dios y Cristo, bájenlo. Háblanos de Cristo. Publica lo que quieras en tus redes, de tus viajes y de lo que has hecho para la gloria de Cristo, pero háblanos de Cristo. Dice el canto, yo quiero más y más, ¿de quién? De Cristo. El himno precioso dice, habladme más, ¿de quién? De Cristo. ¿Quieres conocer más a la persona? Pues ve a su casa, tómate un café y que te cuente sus experiencias. Es bonito eso también. Pero venimos a nutrirnos en el culto congregacional. Y número 3, no se puede conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe, y nos basta. Y dice Jesús, ¿cuánto tiempo he estado entre ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque el Padre y yo, una cosa somos. Y no se puede conocer a Jesucristo si no es a través de la Biblia, hermanos. Ustedes escudriñan las Escrituras, les dijo Jesús en Juan 5:39, porque creen que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios revelada al ser humano. Pónganse de pie, hermanos. Quiero agradecer mucho su atención y quiero terminar solamente citando este texto. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra. Que Dios nos acompañe y que Dios nos enseñe a adorar como a Él le agrada, hermanos. Dice Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad es una iglesia que entiende que se adora a Dios en los cultos, pero fuera de los cultos también. Que se adora a Dios cuando cantamos, pero también cuando dejamos de cantar. Que se adora a Dios en día de reposo, pero también en los otros 6 días. Una iglesia que adora en espíritu y en verdad es una iglesia que conoce a su Dios, hermanos. Paz a vosotros, Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con la parte final de nuestro programa. Que Dios bendiga su palabra.